la familia en los últimos tiempos para poder investigar qué cosa es lo que está sucediendo en el mundo y si es verdad que tú te has dado cuenta el nivel de degradación, depravación y corrupción que se encuentra actualmente la humanidad. ¿Sabían ustedes que el termómetro de una nación es la familia? Cuando Napoleón fue coronado emperador de Francia, dijo: denme ustedes grandes familias y yo haré de Francia la nación más grande de Europa. Las familias forman una nación y cuando la familia se comienza a descomponer, cuando la familia comienza a pudrirse y comienza a manifestar un síntoma de descomposición, es porque la nación se ha comenzado a hundir. No ha existido ningún imperio en la historia de la humanidad, ni los egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos o romanos, jamás en la historia un imperio que haya podido sobrevivir cuando la familia ha comenzado a desmoronarse. El factor común denominador que produjo la caída de los más grandes imperios fue la inmoralidad. No fue la economía, no fue una falta de estudios económicos o un problema de financieros o problemas de educación o problemas políticos. Fueron problemas morales los que han descompuesto las sociedades a través de la historia. Quiero comenzar a darles algunos datos para que ustedes puedan darse cuenta, si es que no se han dado cuenta y no han cobrado conciencia del mundo que estamos viviendo en el siglo XXI. Una niña de 6 años de edad fue sorprendida en un jardín de niños en Nueva Orleans por portar un cuchillo de 25 centímetros. Una niña de 6 años de edad. Cuando la investigaron, contestó: un niño me llamó visca y tonta, por lo que quise matarlo y asesinarlo, como lo vi en la película Anoche con mi papá. Una niña de 10 años llamada Catherine Moiser se salvó de morir cuando otras 4 niñas la colgaron en una reja para estrangularla. En Rastrick, norte de Inglaterra, reportó la policía de Halifax en el año 2004, en mayo 15. 2 niños de 11 y 13 años de edad, respectivamente, fueron condenados por un tribunal en Jonesboro, Arkansas, por haber matado a tiros a 4 niñas y a una maestra en el patio de su escuela el 3 de enero de 1999. El niño se llamaba Andrew Golden y el de 13 años Mitchell Johnson. 2 niños menores de 13 años de edad. Un informe del doctor Christian Pfeffer del Instituto de Estudios de Criminología de Baja Sajonia, Europa, el doctor psicólogo más destacado en la Unión Europea, encontró que los crímenes violentos llevados a cabo por menores de edad aumentaron 60% a mediados de la década de los 90 en Inglaterra, Gales, Suecia, Alemania, Holanda, Austria, Dinamarca, Suiza, Francia, Italia y Polonia. España es el país número 1 en Europa en consumo de cocaína. España es el país número 1 en divorcios en Europa. España es el país número 1 en abortos en Europa y España es la nación actualmente en Europa donde más pastillas antidepresivas y tranquilizantes nerviosos se están usando. Se calcula que el 85% de los españoles están neuróticos. Estos hechos violentos que estamos nosotros analizando nos muestran que el día 20 de abril, cuando llegó a esto al máximo de 1999, 2 jóvenes llamados Eric Harris y Dylan Klebold, de 17 y 18 años, entraron a la secundaria de la ciudad de Littleton, Colorado, armados con 4 armas de alto poder, una escopeta recortada de 2 cañones, una TEC 9 semiautomática, otra escopeta de hombro, un rifle semiautomático de 9 milímetros y varias pistolas, y con camisetas que decían asesinos en masa, con abrigos de piel hasta el suelo. Asesinaron a sangre fría a 14 estudiantes y a un maestro. Inmediatamente después de esta masacre se suicidaron los 2. Estos muchachos, cuando fueron investigados posteriormente, estaban enamorados de Hitler, de los nazis y de la izquierda comunista en Europa. Su principal juego era el cantante Marilyn Manson y jugaban todo el día el videojuego llamado Doom, que se traduce el juicio final.
Habrá una relación entre el nazismo, entre Marilyn Manson, entre el ateísmo y lo que está sucediendo en las mentes de estos niños cuando llegan a su casa y el papá les dice: no hay Dios, no existe ningún valor absoluto en la vida. Los niños podemos honestamente preguntarnos, tener el derecho de decir a tu papá: papá, si para ti no existe Dios, ¿por qué me prohíbes fumar marihuana? ¿Por qué me regañas si embaracé a mi novia de 12 años de edad? ¿Con qué plataforma, papá, moral, me puedes tú decir que yo soy una persona inmoral cuando tú no tienes bases morales al no tener Dios? Este es el grado al que hemos llegado nosotros como una sociedad. Otro caso reciente: un niño de 10 años llamado Yumi Robert Santifer traficaba drogas, asesinó y ayudó a la violación de 3 niñas menores de 8 años de edad. Finalmente fue ejecutado a sangre fría por otros 2 niños de 8 y de 10 años en Chicago, Illinois, en septiembre de 1994. El niño Eric Smith, de 14 años, fue juzgado en una corte por haber estrangulado a otro niño de 8 años. Su abogado alegó que Eric sufría ataques incontrolables de furia sobrenatural. Damas y caballeros, nunca en la historia de la humanidad habíamos oído de niños asesinos, más que en los últimos 25 años, que es el síntoma más grave de descomposición. Margaret Thatcher, la ex primer ministro de Inglaterra, al ser cuestionada acerca de qué opinaba ella de lo que estaba pasando con el mundo de la juventud de los niños, advirtió en Nashville, Tennessee, y dijo: si usted nació antes de 1945, entonces nació en un mundo donde no había televisión, ni penicilina, ni lentes de contacto, ni computadoras, ni satélites de comunicación. La palabra chip o cibernético no tenían ningún significado. La hierba crecía y se cortaba en vez de que se fumara. La coca era una bebida gaseosa. El índice de niños ilegítimos era de un 3% en 1945 y actualmente en la década de los 90 se elevó a 65% el índice en el mundo de niños que viven con un padre nada más. Estos niños, dice Margaret Thatcher, lógicamente tienen más posibilidades de abandonar la escuela, de usar drogas y de convertirse en delincuentes y en criminales por el rechazo con que nacieron y el odio que le tienen a la autoridad. ¿Estamos buscando nosotros soluciones para nuestros jóvenes cuando nos damos cuenta que nosotros somos la parte de esa solución? ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia que sucedería en los últimos tiempos? En este desarrollo final, la Biblia nos muestra con cientos de siglos de anticipación que la humanidad, antes de que Cristo regresara, atravesaría estas circunstancias patéticas, lastimeras, tremendas que estamos nosotros contemplando. En Mateo 10:21, Jesucristo dijo: llegará el momento en que el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y los padres contra los hijos. ¿No es acaso lo que estamos viendo actualmente? Una rebelión abierta de los hijos contra los padres. Yo recuerdo todavía en mi juventud que mi padre, si yo le levantaba la voz a mi madre, o si no estaba a las 10 de la noche en mi casa, o si no estábamos todos a la hora de la comida a las 2 de la tarde o a las 3 juntos como familia comiendo, mi padre me ponía una que no me la acababa. Y actualmente las familias desintegradas, uno come a las 2, otro a las 4 de la tarde, los hijos le gritan al papá: papá, tienes cara de cocodrilo, tienes cara de caimán, insultan a la mamá enfrente del papá, el papá no hace nada, llegan con droga los niños a la casa, con pornografía a la casa, se han roto, se han relajado totalmente las normas de la sociedad y de la moral. ¿Quiénes son los adolescentes ahora, damas y caballeros? Niños de 12 a 14 años de edad. Los adolescentes antes, hace 25 años, eran muchachos de 18, 19, 20 años de edad. Ahora son los cuerpos de tripa lavada de 12 años, 13 años. Los vemos en plaza, galerías, por todos lados, abrazándose, manoseándose. Niños menores de 15 años. Pero no estamos viéndolos escondidos abiertamente enfrente de toda la gente.
Vamos a cualquier cine y están llenos de niños menores de 14, 15 años de edad. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Les voy a decir lo que está pasando con un ejemplo físico. Tú toma una rana y métela en una olla con agua fría y préndele a la estufa. Y la temperatura de la sangre de la rana se va a adaptar a la temperatura del agua, y cuando comience a hervir el agua, la rana no va a saltar, se va a morir hervida dentro de la olla. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Nos estamos adaptando a la nueva moral. Está hirviendo el mundo de depravación, de adulterios, de fornicación, de pornografía, y estamos tomándolo como algo normal. Damas y caballeros, la Biblia dice que no es normal, porque la Biblia dice que Dios ha establecido las normas morales a través de las cuales debemos de vivir. Y si Sodoma y Gomorra y el mundo antiguo fue sumido en un juicio por Dios, este mundo ha comenzado actualmente a experimentar los juicios de Dios. No es normal, porque la Biblia dice: apártate de la inmoralidad. La Biblia nos muestra también en Mateo 24:12 que Cristo profetizó: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esto es lo que está pasando a nuestro alrededor. Las personas ahora ya no tratan a los demás como seres humanos, te tratan como una cosa, como un objeto. Ahora, para que tú encuentres un amigo verdadero, está dificilísimo. ¿Por qué? Porque ahora te buscan o nos buscan para ver qué te sacan, para ver qué nos sacan. Yo soy tu amigo. Bueno, si tú eres político, yo voy a sacarte algo y me hago tu compadre. Compadre, vas a ver cuando esté en la cárcel a ver si es tu compadre. Cuando dos muchachas dicen que son amigas, que no se les atraviese el mismo muchacho que les gusta, porque dejan de ser amigas. Nos damos cuenta que el amor se está enfriando entre nosotros y no existen ya amistades sinceras, amistades verdaderamente fieles el uno con el otro. ¿Por qué? Por la maldad que existe en el mundo. La gente dice: yo no puedo ser amigo de nadie. Como dijo un político mexicano: si quieres ser político tienes que aprender a comer cochinada. En la política no hay amigos, así dijo este expresidente de la República, y estaba diciendo una grande verdad. ¿Cómo puede haber en la política amigos cuando están buscando apuñalearte por detrás? Cuando tú no sabes que cuando tú ganas tendrás amigos y cuando no ganas los tendrás como enemigos. Este es el mundo que estamos viviendo. ¿Cuántos matrimonios viven bajo el mismo techo, divorciados emocionalmente desde hace muchos años? ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando ahorita y ustedes también por la televisión viven bajo el mismo techo y se acuestan y tienen una vida aparente ante la sociedad normal, pero tienen 4, 5, 6 años que ni siquiera se dirigen la palabra? Que ya no se aman, ya no se pellizcan, ya no se besan, ya no tienen relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque viven solamente un matrimonio de apariencia. Se murió el amor entre ustedes. Ustedes no creen que Dios pueda resucitar ese amor y volver a hacerlos enamorarse el uno con el otro, porque no tienen a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice también que las cosas que van a comenzar a suceder en el mundo tienen varias fuentes y varios orígenes. Y en primer lugar, veamos en Génesis 1 Corintios 11:3, que Dios en la Biblia establece al varón como la cabeza del hogar. Escúchenme, varones. Dice la Biblia: todo varón es la cabeza de su mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Dios estableció el matrimonio antes que cualquier institución, antes que cualquier gobierno. La familia fue la primera institución fundada por Dios, porque es la familia la que produce un estado y la que forma una nación. Entonces Dios se concentra principalmente en la familia, porque es el termómetro, insisto, de la sociedad. Y cuando la familia está mal, todo comienza a descomponerse. Dios estableció al varón en la casa. Dice un dicho: donde manda capitán no gobierna marinero. Cuando analizamos esto psicológica y sociológicamente, descubrimos que no puede haber dos presidentes. No puede haber un presidente y otro interino. No puede haber un capitán y otro que le esté contrarrestando las órdenes. Esto es en contra de la autoridad y en contra del orden común. Entonces, en un hogar tiene alguien que ser la cabeza. Y Dios le dio esta autoridad al varón. Esto no significa de ninguna manera que la mujer sea inferior. Todo lo contrario, ella es coheredera de la gracia junto con nosotros, simplemente por cuestión de oficio.
Él puso al hombre arriba, la mujer abajo, pero ante Dios los dos somos exactamente iguales porque fuimos creados los dos a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que es el varón, de acuerdo a la Biblia, el que tiene la responsabilidad de ser el pastor de su casa, el director de su familia, el que dé el ejemplo, el que sea leal, el que vean los hijos que ama a su esposa, que respeta a su esposa, que cuando vas en la calle tus hijos no ven que volteas a ver otras mujeres. Somos nosotros los varones los responsables delante de Dios de que en la familia no haya robos, de que se respete a la madre, de que que camine bien. Somos los que proveemos para el sustento de la familia. Somos aquellas personas que Dios ha escogido para estar delante de Él con responsabilidad. Y a nosotros nos pedirá Dios cuentas. Y cuando nosotros abandonamos el puesto de capitán de nuestra casa y creemos que con solo trabajar, pues yo trabajo de las 8 a las 8 de la noche y llegas a tu casa como el rey, ¿verdad? El pachá. Tráigame mis chilaquiles, la televisión. A tu esposa no te importa si estuvo con los hijos, qué problemas tuvo, lo que tuvo que lavar, los hijos si estuvieron a la escuela, si presentaron exámenes. ¿Por qué? Porque tú crees que con trabajar ya cumpliste y estás muy equivocado, varón que me escuchas. Va mucho más allá nuestras responsabilidades de solamente trabajar y proveer económicamente. Somos responsables de llegar a nuestra casa y traer la paz a nuestra casa y dejar mis negocios y dejarte el trabajo. Mi amor, ¿cómo estás? Vamos a cenar todos juntos, vamos a orar, vamos a leer la Biblia antes de acostarnos. Paquito, cuéntame cómo te fue en la escuela. El sábado me voy a jugar fútbol contigo. El domingo nos vamos a ir al cine juntos y tenemos que hacer la familia que Dios quiere que hagamos. Pero la ausencia del varón en la casa, el tomar otras actitudes el varón y se va al golf y se va a su tenis y se va a sus cosas deportivas, abandonando sus principales responsabilidades, ha hecho que comience la familia a hundirse en el mundo entero. Y si le agregamos a esto que ahora de cada 10 matrimonios, 8 se están divorciando en Latinoamérica, me escucharon muy bien la estadística, de cada 10 matrimonios, 8 se están divorciando y de cada 5 matrimonios menores de 25 años de edad, 3 terminan en divorcio antes de los 3 años de casados. Estas estadísticas son alarmantes a través de los niños, a través de los jóvenes, a través de los matrimonios, a través de la familia. Y estamos enfocados en la economía, en la política, en la educación y las cuestiones morales. Como en la televisión el otro día tuve un debate con una persona muy importante, es que la moral no hay que meterla. Le dije, Señor, si usted descalifica la moral de la política y usted descalifica la moral de la educación, usted está reprobado totalmente. Porque no puede usted decirme que usted va a ser un gobernante con una vida inmoral, porque la moral es lo que hace el carácter de la persona. No es lo que hacemos, sino lo que somos, lo que le importa a Dios. Y tú puedes ser un doctor con 3 doctorados y puedes llegar a ser gobernador del Estado de México y puedes llegar a ser presidente y sin embargo estar podrido moralmente por dentro, y después de que sales de presidente y de que sales de gobernador, tu familia desapareció. ¿Por qué? Porque el poder te enfermó, el poder enferma y el poder total enferma y corrompe totalmente. El ser humano, de acuerdo a Dios en la Biblia, no fue hecho para subir a las alturas sin Dios. Las alturas nos descomponen. Pregúntenselo a Michael Jackson cuando te mueras, a Elvis Presley, a Britney Spears, a los deportistas, a los políticos. Cuando suben a un nivel se enferman, desconocen hasta a su mamá. ¿Por qué? Porque el poder hace que la persona se sienta Dios y ya no tienes amigos, ya no tienes nada. Si puedes matar a tu esposa, la matas. Si puedes matar a tus amigos, los matas con tal de que llegues a la cima, porque lo que te importa es llegar a la cúspide de la montaña. Y cuando llegas allá te das cuenta de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma. ¿De qué te sirvió haber ganado tu carrera política? ¿De qué te sirvió haber sido presidente, empresario? ¿De qué te sirvió haber sido gobernador? Si al final de tu vida perdiste tu alma, perdiste tu familia, perdiste a tu esposa, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la familia. Estamos totalmente, damas y caballeros, estamos totalmente desviados de la realidad. El mundo está viviendo una burbuja de jabón. El mundo está viviendo un oasis que no existe. El mundo está metido en una ciencia ficción que te tienes que reventar esa burbuja. Esa no es la realidad. La realidad es esta. La realidad es que tú eres un agente moral libre, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Cristo dijo que cuando Él venga, Él viene a juzgarte.
Tú te puedes en esta noche reír lo que quieras, puedes mascar tu chicle lo que quieras, puedes carcajearte y burlarte de nosotros lo que tú quieras, pero sabes una cosa, estas palabras son fieles y verdaderas. Vengo, dijo Jesucristo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tú y yo, en el momento que te mueras, puedes ahorita salir y morirte de una embolia, un ataque al corazón, te pueden matar, te pueden secuestrar, un accidente en la carretera. Ni tú ni yo tenemos contada nuestra vida. Nuestra vida pende en un hilo. Y cuando tú mueres, despiertas a la realidad, a la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el infierno condenado eternamente o en Dios? No importa si crees o no crees en el infierno. Cristo habló más del infierno que habló del cielo. ¿Por qué murió ese hombre crucificado en una cruz? ¿Tú crees que fue un chiste la muerte de Cristo? Que de tal manera nos ha llamado Dios, que ha dejado a su Hijo para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No fue una chistosada lo que hizo Jesús en la cruz. Está de por medio tu alma, el destino eterno de tu alma. Somos pasajeros por esta vida, vamos temporalmente por esta vida. Nos está esperando una vida muchísimo mejor a aquellos que han creído a las palabras del Hijo de Dios. Esto es lo que se llama despertar a la realidad, no el mundo ficticio en el que tú te has sumergido y que crees que vives. En 2 de Timoteo capítulo 3, la Biblia profetiza que el carácter de los humanos se iba a deteriorar antes de que Cristo regresara. Debes también saber esto, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos violentos, peligrosos, amenazadores como los que estamos viviendo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas son las descripciones de las características del carácter del ser humano que estamos viendo delante de nosotros. Hombres amadores de sí mismos. Los seres humanos hoy se caracterizan por un enfermizo amor a sí mismos que los lleva a creer que eres el número uno. Millones de matrimonios que se encuentran viviendo juntos, ya lo vimos, y que no tienen ninguna relación. La respuesta de la mayoría de las personas es: la razón por la que busqué otro amante es porque no encuentro a nadie que me ame tanto como me amo a mí mismo. Los hombres jamás como ahora se han amado a sí mismos y se han hecho dioses. La famosa consejera del periódico Anna Landers, que tiene 35 años dando consejos en los periódicos, desde luego no cristianos, le aconsejó hace 4 o 5 semanas a una persona diciéndole: oiga, yo quiero saber si puedo decidir casarme o divorciarme. Anna Landers le contestó: usted sabe lo que yo siempre aconsejo. Pregúntese en primer lugar, ¿estaría mejor dentro de esta relación o fuera de ella? ¿Sería más fácil divorciada o si sigo con mi esposo? Esto es exactamente lo que una generación amadora de sí misma quiere oír. Nunca se preguntan, ¿verdad?, qué es lo que a nuestros hijos les va a suceder. Si no, me voy a divorciar porque ya no te amo. ¿Y tus hijos qué? ¿Qué de la felicidad de tus hijos y de los traumas psicológicos que esos muchachos van a ver? ¿Cuál es la generación que estamos viendo ahorita de tantos divorcios? ¿Por qué? Porque precisamente los muchachos ya no creen en el matrimonio. Hoy mi padre tenía 15 amantes, mi padre golpeaba a mi mamá, mi padre era un misógino, mi padre era el ostro. Tú le heredas y les transmitimos a nuestros hijos nuestros valores espirituales. Y que nuestros hijos puedan algún día decir: yo quiero ser como mi padre, que amó a mi madre y le fue fiel, y mi madre y mi padre se querían. Yo quiero formar un matrimonio y yo sé que sí se puede porque mis padres lo lograron. Pero nosotros tenemos que formar parte de esa nueva generación y formar a esa nueva generación de jóvenes que están pidiendo a gritos auxilio, ayúdenos. Y no nos ayuden ya con política, ni con educación, ni con filosofías. Queremos la realidad, y la realidad se llama Dios. Hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Ahora las personas son religiosas nada más, pero no son cristianas. Van el domingo de 11 a 12 a su iglesia en el nombre de Jesús, sacan sus tapitas de Tantadeo, ¿verdad? Y se echan la bendición, y de lunes al sábado se portan como el anticristo. Pero el domingo son santos, y eso se llama hipocresía ante los ojos de Dios.
Tú tienes que ser como eres el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y para que puedas tener ese calibre y esa calidad de carácter, necesitas a Dios. Necesitas a Cristo que pueda Él transformar tu vida. Dice la Biblia, habrá hombres avaros. Nunca como antes nos ha ofrecido el mundo tantas cosas tan distintas y variadas que comprar. Es increíble las marcas de coches, de lavadoras, de licuadoras, de motocicletas, de bicicletas que existen. Todo a nuestro alrededor son centros comerciales y de diversión multiplicándose cada día. Y estos no son malos, pero junto con las cosas materiales, la Biblia dice que crece dentro del corazón el tener más. Ya tiene 15 vestidos la doña, quiere 16. Ya tienes 5 trajes, quieres 4. Ya ganas $1,000,000 y ya tienes un sueldo y estás bajo ese $1,000,000, quieres ganar $1,500,000. Y cuando ganes $1,500,000, van a subir otra vez tus gastos y tus sueldos que vas a tener que dar, y vas a descubrir que nunca podrás estar contento con lo que ganas. Porque siempre el corazón humano desea más y más y más. Nunca queda satisfecho el alma humana más que deseando más. Salomón, el gran rey que fue billonario y que murió arrepintiéndose de su vida y queriéndonos dejar un legado de lo que él había experimentado, escribió acerca del dinero en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Y dijo Salomón: el que ama el dinero no se saciará del dinero. Pregúntenselos a los secuestradores y a los narcotraficantes y a los que llenan las cárceles en Almoloya y en todas partes. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del obrero y del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del cielo: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Y a los hijos que les heredaste están esperando que se muera el viejo como los alacranes para quedarse con tu herencia. Y para eso juntaste dinero debajo del colchón. Una vez llegó un niño y le dijo a su abuelo: abuelo, ¿vas a tocar el arpa hoy? Y el abuelo le contestó: no, muchacho, yo no toco el arpa. Y al otro día llegó este muchacho y le vuelve a preguntar al abuelo: oye, ¿no vas a tocar el arpa hoy? Y se enojó el abuelo y le dijo: ya te he dicho que yo no toco el arpa. ¿Por qué me preguntas tanto que si toco el arpa? Y le contestó el niño: porque dice mi mamá que cuando tú toques el arpa vamos a poder ir a Disneylandia. Miren, se los digo con todo mi corazón, damas y caballeros. Nosotros tenemos 30 años conviviendo con familias, aconsejando con familias, a divorciados, drogadictos, muchachos, lesbianas, homosexuales. Esa es nuestra labor. Es una labor totalmente altruista aquí en México y en el mundo entero en el área de la moral. Y se los digo con todo mi corazón. Es increíble la cantidad de muchachos que están esperando que el viejo se muera o que la vieja se muera para heredar una fortuna. ¿Qué no amas a tu padre? Les he preguntado a estos muchachos. Ojalá que se estrellara, me dicen. ¿Qué no amas a tu madre? Mi madre se fue con cualquiera y dejó a mi papá. Ojalá que se la coman los cuervos. Y es increíble la avaricia que existe ya en la juventud. Y esto es lo que los lleva a traficar. Esto es lo que los lleva a vender. ¿Por qué? Porque quieren y se apantallan con cómo se vive. Pero la Biblia dice: el gozo de las riquezas es temporal. Y no vas a poder disfrutar, porque el dinero mal habido será maldecido. Más vale comida de legumbres, dice Salomón, donde hay amor, que de buey engordado, donde haya odio. En Lucas capítulo 12, Cristo cuenta la historia de un hombre avaro que quiso vivir para el dinero. Y les dijo esta parábola en Lucas 12, versículo 14 en adelante. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar tantos billetes, tantos euros y tantos dólares. Esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando también a través de la televisión guardan y guardan y guardan porque creen que si tengo y llego a los $100,000, si llego a los $500,000 en el banco, tengo asegurado mi futuro? Necio, te contesta Dios, porque tú no vas a decidir cuándo vas a morir. Y si tú estás guardando para creer que aseguras tu futuro y no estás gastando el dinero en la obra de Dios, has vivido como un necio. Porque cuando tú mueras, ¿a quién se le quedará ese dinero? A tus hijos lo van a malusar y lo van a pervertir. Y se convertirá para tus hijos en una maldición el haber heredado tanto dinero. En la familia de nosotros, mi hermano lo puede corroborar y mi madre también, que tiene 86 años de edad ya, teníamos más o menos 3 o 4 hermanos, tíos de mi padre, que eran millonarios. Millonarios, y llegaron de España y de Italia, de toda la península del sur de Italia, aquí a México en 1906, 1905, se hicieron millonarios vendiendo vino y vendiendo en la casa Domecq, etcétera, etcétera. Y todos ellos, los hermanos de mi padre, a todos mis primos les dejaron herencias como ustedes no se imaginan. Todos mis primos, sin ninguna excepción, todos se degeneraron, todos se depravaron, todos se divorciaron o acabaron en la cárcel. Y mi padre, que no pudo hacer dinero, que gracias a Dios, y que no nos dejó un solo quinto cuando murió en 1970, y tuvimos nosotros que trabajar y mantener a mi madre y sacar adelante a la familia, somos los que salimos adelante. Así que si tú piensas que dejarles a tus hijos un coche o un reloj Rolex o una cuenta en el banco es una bendición porque no quiero que pasen lo que yo pasé, no te imaginas, no estás pensando dentro de la realidad. Estás viviendo en un mundo ficticio porque es la peor maldición que les puedes hacer a tus hijos. Pero si tú le dejas a tu hijo a Jesucristo y antes de morir no les dejas ni un peso, pero sabes al morir que tienen a Cristo en su vida, si tienen a Dios lo tendrán todo. Pero si mueren y no tienen todo y no tienen a Dios, se mueren sin nada. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo, y el que tiene todo y no tiene a Dios no tiene nada. Más que es una pobre criatura desventurada, desnuda, que no puede más que dar lástima en el mundo venidero. Y finalmente, la Biblia nos muestra claramente que antes de que Cristo venga, muchas familias serán restauradas. Hay una profecía en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, que dice lo siguiente: He aquí envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En medio de todas estas amenazas, damas y caballeros, que se ciernen sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, la Biblia profetiza que las familias que oigan la voz de Dios, todos ustedes que oigan la voz de Dios y la apliquen en sus vidas, serán salvados de la desintegración y de los juicios que están por venir en el mundo entero. En el libro de Deuteronomio capítulo 11, dice la Biblia en el versículo 26, he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyes los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy. Y la maldición si no oyes los mandamientos y te apartas del camino que yo te ordeno, viviendo para tus propios intereses personales. No tenemos más que dos caminos. La puerta ancha, dijo Jesucristo, donde va la mayor parte de la gente. La mayoría de la gente ahí van por la puerta ancha. Es el camino donde tú eres Dios, donde tú no tienes reglas, donde nadie te tiene que decir qué hacer, donde tú tienes tus 10 mandamientos y donde tú te has convertido en un Dios, efectivamente. Y ese camino es el camino fácil, es el camino del libertinaje, no de la verdadera libertad. Y existe la puerta ancha, dijo, angosta, donde pocos son los que entran. Y es la puerta de la salvación, porque es la puerta de los hombres, es la puerta de los héroes, es la puerta de los que verdaderamente se sacrificaron por su familia, que le fueron fiel a su esposa, que quisieron ir no con la mayoría, sino con la minoría, porque nunca ha sido la mayoría la que ha cambiado las cosas en la historia, ha sido siempre la minoría. Han sido los pocos hombres los que han hecho los cambios grandes políticos, económicos y espirituales en la historia de la humanidad.
La mayoría siempre ha demostrado que está equivocada. Le llaman la borregada. Y si a esa borregada quieres tú pertenecer porque todo el mundo lo hace, no hay ningún problema. Pero dice Dios, prepárate para encontrarte el día de tu muerte en el juicio de Dios. ¿Y cuál es la solución que la Biblia nos da? Arrepiéntete. Arrepiéntanse es el mensaje que Dios le manda al mundo entero en estos momentos. ¿Qué es arrepentirse? Es ir caminando en el camino equivocado. Tú tienes hoy que reconocer en esta noche, ustedes que nos ven por la televisión, tienes que comenzar reconociendo que vas mal, que vas en un camino que conduce a la muerte y que si tú sigues en este camino te vas a desbarrancar tarde o temprano. Y hoy no es coincidencia que estés oyendo este mensaje. En el amor y la misericordia de Dios, Él te ha traído a que tú reflexiones sobre el camino en que te encuentras. Y arrepentirte es darte la vuelta en un grado, 180 grados e ir en dirección contraria a la dirección en que tú ibas, diciéndole a Dios, creo lo que tú hiciste en esa cruz. Creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, ten misericordia de mi pecador. Lávame con tu sangre y perdona mis pecados. Perdona mis adulterios, perdona mis robos, mi hipocresía, mi engaño, mis mentiras. Yo no puedo cambiar, Señor, te pido que entres a mi vida y tengas misericordia de mí. Y a eso vino Jesús, a entrar a nuestra vida y cambiar radicalmente nuestra naturaleza. Si hubiéramos podido nosotros, a través de neuróticos anónimos o alcohólicos anónimos o borrachos anónimos o locos anónimos, cambiarnos, ¿Cristo para qué murió en la cruz? Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No había otro camino más que el Hijo de Dios muriera y diera su vida por nosotros en una cruz para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Los padres deben arrepentirse de su falta de liderazgo y de su ejemplo en su familia. Las mujeres deben de arrepentirse de su rebelión, de su vanidad y de su coquetería mundana. Los hijos deben de arrepentirse de su falta de respeto a sus padres y de su rebelión contra las autoridades. Y debemos de dedicarnos a comenzar a leer la Biblia como familia. A poder, antes de acostarnos con los hijos, vamos a leer un pasaje de la Biblia, vamos a tomarnos de la mano, a orar, hijos, mi amor, te pido que me perdones. Pedirle perdón a los hijos también es sano, porque nuestros hijos descubren que somos imperfectos. Y pedirles perdón a nuestros hijos es una medicina como ustedes no se imaginan para ellos. Y queremos comenzar una vida nueva. Tu mamá y yo vamos a leer la Biblia y queremos seguir a Dios, queremos seguir a Jesucristo. Y esas son las familias que en estos tiempos serán restauradas y serán libres de la maldición y la desintegración que se viene sobre el mundo. Y tú en esta noche tienes dos caminos, la bendición o la maldición. Escoge tú qué camino quieres seguir. Les pido a todos por unos instantes que inclinen su cabeza, los que gusten. Así con tu cabeza inclinada. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas, dice la Biblia, que Dios te puede perdonar. Por todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz y por mí, Dios ahora tiene el derecho legal de otorgarte un perdón inmerecido. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En esta noche, ahí desde tu lugar, dile con toda tu alma, en el silencio de tu corazón, estas palabras a Dios. Señor mío y Dios mío, creo que existes y que mi vida va a la perdición. Quiero regresarme al camino verdadero porque creo que en esa cruz tu Hijo dio su sangre y pagó por mis pecados con su propia vida. Señor, ya no quiero seguir haciendo lo malo. Te necesito para que me des el poder de cambiar mi vida. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús, porque creo que a los 3 días
resucitaste de los muertos y ahora estás vivo. Y por eso te pido que entres a mi corazón a reinar, a manejar mi vida, a limpiar mi mente y a darme entendimiento en la Biblia para conocer el camino, la verdad y la vida. Te doy las gracias porque te pido por mi familia. Ahora comprendo que mi familia es el tesoro más grande que tú me has dado y que de qué me va a servir ganar el mundo si pierdo mi familia y pierdo mi alma. Sería una criatura desventurada y miserable porque habría desperdiciado mi vida. Oh Dios, despiértame la realidad, que yo pueda ver verdaderamente los valores que tú ves y apreciar a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a nuestros hijos como lo más lindo que tú nos has dado en esta vida. Te pido que los bendigas y que nos guardes de todo mal en el nombre de Jesús. Amén.